Saludos de nuevo. Espero que disfrutara su trabajo buscando las repeticiones en el libro de Jonás, pensando en identificarlas y examinarlas. En un video posterior voy a compartir con usted unas de las repeticiones que yo observo en Jonás, pero no voy a hacerlo todavía porque no quiero influenciar su trabajo demasiadamente todavía, ¿ok? Entonces ahora deseo un comentario. Normalmente cuando yo estudio un libro usando el método inductivo, prefiero hacer un montón de trabajo en la observación buscando para identificar y examinar diferentes claves de observación. Por ejemplo, repeticiones es solamente una de las claves de observación y hasta ahora usted solamente ha buscado repeticiones en Jonás. Normalmente yo voy a pedirle a usted o sugerirle a usted a buscar otras claves de observación antes de hacer cualquier otro trabajo, ¿ok? Por ejemplo, los quiénes, los cuándos, los dóndes, los mandatos, las promesas. Hay 16 claves de observación. Voy a compartir con usted la lista más tarde en otro video. Pero esta vez, solamente para hacer algo diferente y para demostrar que hay diferentes maneras a usar el proceso inductivo, esta vez deseo que usted haga algo de trabajo en la interpretación de una de las repeticiones que usted ha identificado y examinado. ¿Okay? Entonces, deseo que usted piense en las repeticiones que identificó y que usted escoja una de las repeticiones de Jonás que usted piensa tal vez va a ser importante para entender el significado de Jonás, el mensaje central de Jonás, etc. ¿Ok? Entonces, que usted escoja una de las repeticiones que ya usted identificó y examinó. Y usted va a hacer trabajo de interpretación con solamente esa una clave de observación, esa una repetición. En la interpretación hacemos 3 tipos de preguntas y creo que usted debe escribir. 3 tipos de preguntas. Preguntas de por qué, preguntas de significado y preguntas de contexto. Con respecto a las preguntas de por qué, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es lo siguiente. Bombardeamos el texto con preguntas de por qué. ¿Por qué se dice esto? ¿Por qué se dice esto en vez de eso? ¿Por qué se repite eso? ¿Por qué se usa esta palabra y no otra palabra? Etcétera. Y solamente son unas preguntas para cebar la bomba, ¿ok? Usted puede pensar en otras preguntas de por qué, pero la idea aquí es tener una tormenta de preguntas, ¿ok? No hay ninguna pregunta loca en este paso. En otro paso, más tarde, vamos a considerar las preguntas para pensar en cuáles debemos investigar más y cuáles no. Pero en este paso solamente vamos a pensar en las preguntas. Vamos a bombardear el texto con preguntas, ¿ok? Preguntas de por qué. Ok. Con respecto a las preguntas de significado, vamos a bombardear, una vez más, bombardear el texto con preguntas de significado. Preguntas de significado. Especialmente estas 2 preguntas, pero usted puede pensar en más. ¿Qué fue el significado a esto o eso a los oyentes o lectores originales? ¿Qué fue el significado de tal concepto, tal palabra, tal frase?
por ejemplo, ¿ok? Entonces, a veces vamos a pensar en griego o hebreo y hay herramientas en línea para ayudarnos con esto. Pero a veces podemos buscar información sobre esto sin buscar información acerca de los idiomas originales. Depende de las preguntas. Por ahora no estamos tratando de responder a las preguntas. ¿Ok? Solamente estamos tratando de hacer las preguntas. Y más tarde vamos a pensar en cuáles preguntas debemos investigar más. ¿Ok? Ok. Y también, número 3, en la interpretación, consideramos preguntas de contexto. ¿Cómo se usa esta palabra o frase o concepto en otras partes de este párrafo? ¿Cómo se usa esta palabra o frase o concepto en otras partes de este capítulo? ¿Cómo se usa esta palabra o frase o concepto en otras partes de este libro? ¿Cómo se usa esta palabra o frase o concepto en otras partes de otros libros escritos por el mismo autor? Y no hay otro autor. El autor de Jonás, no sabemos si el autor de Jonás escribió otro libro. Entonces, esta pregunta no va a ser usada esta vez, pero por ejemplo, si estamos en una carta de Pablo, sí. ¿Cómo se usa esta palabra o frase o concepto en otras partes del Antiguo Testamento, en este caso con Jonás? ¿Ok? Entonces, pensando mayormente en el contexto bíblico, acerca de la repetición que usted está interpretando. ¿Ok? Y en este paso de hacer preguntas de interpretación, preguntas de por qué, preguntas de significado y preguntas de contexto, como ya le he dicho, no vamos a tratar de responder a las preguntas, no vamos a buscar respuestas todavía, solamente estamos pensando en las preguntas. Okay. Unas personas tienen dificultad con esta parte del proceso inductivo y creo que hay dos razones. La primera razón es que unas personas o para unas personas no es fácil pensar en preguntas, no es natural para ellos. Para mí es muy fácil. Estoy agradecido con Dios que yo tengo la capacidad de pensar en un montón de preguntas, tal vez demasiadas preguntas. Entonces, para mí es fácil, gloria a Dios, pero para usted tal vez no. Y unas personas no tienen esta manera de pensar. Unas personas no piensan tanto en cómo hacer preguntas. Entonces, si usted tiene dificultad en pensar en preguntas, solamente que usted trate de hacer preguntas, que usted piense en cómo hacer más preguntas y que especialmente usted se libere a usted, que usted le dé a sí mismo el permiso a hacer preguntas y no pensar que unas preguntas van a ser locas. No hay ninguna pregunta loca durante esta etapa o paso del proceso inductivo, especialmente dentro del proceso del paso de la interpretación. ¿Okay? Entonces, unas personas tienen dificultad en hacer preguntas, en pensar en preguntas. La segunda razón es que unas personas piensan que si estamos haciendo preguntas sobre la Biblia, entonces estamos cuestionando la Biblia. Estamos cuestionando la autoridad de la Biblia o la veracidad de la Biblia. Pero eso no es el caso. No es así en este caso. No, estamos haciendo preguntas para tratar de entender aún mejor la Biblia, porque valoramos la Biblia, pensamos en la autoridad de la Biblia, creemos en la veracidad de la Biblia, que es la palabra de Dios, y deseamos entenderla mejor y aplicarla en una mejor manera a nuestras vidas.
¿Ok? Entonces, no estamos cuestionando la Biblia, solamente estamos haciendo preguntas para ayudarnos a nosotros a entenderla y aplicarla. ¿Ok? Entonces, que usted tiene el sentido de libertad para hacer preguntas de por qué, preguntas de significado y preguntas de contexto sobre una de las repeticiones que usted ha identificado en Jonás. ¿Ok? Entonces, que después de hacer esta tarea o asignación o sugerencia, en el siguiente video voy a hablar sobre mi pensamiento acerca de unas de las repeticiones en Jonás. Pero por favor, que usted no vea el próximo video antes de hacer la asignación, porque deseo que usted tenga la oportunidad a experimentar con este proceso de interpretación, con esta idea a hacer preguntas de por qué, de significado y de contexto sin mi influencia, ¿ok? Que usted trate de hacerlo, ¿ok? Por favor, en el nombre de Cristo, oro que el Espíritu Santo le guíe y le unja frescamente. Amén y amén.